Hola, somos Laura y Lara, alumnas del Máster de Biodiversidad en la Universidad de Vigo, y a pesar de que nuestro trabajo está centrado en el visón americano, lo hemos titulado La batalla por la supervivencia del hocico blanco. Y con hocico blanco nos referimos al visón europeo, que es el mamífero más amenazado de Europa, debido en gran parte a la presencia del visón americano en este continente durante las últimas décadas. Comenzaremos explicando las diferencias más notables entre las dos especies de bisones y la interacción entre ambas. Continuaremos con el bisón americano, su origen en España, la legislación actual sobre esta especie en el país y luego nos centraremos en su presencia en dos comunidades autónomas, Galicia y La Rioja. El porqué de estas comunidades es porque cada una de nosotros provenimos de una de ellas. Posteriormente hablaremos de la metodología de trabajo y los métodos de control para la especie, y por último sacaremos nuestras propias conclusiones. El bisón europeo es un mustélido de pequeño tamaño y color chocolate, con una mancha de color blanco muy característica en el hocico, tanto superior como inferior. Actualmente es el mamífero más amenazado en Europa y además está considerado como especie en peligro crítico de extinción, tanto a nivel nacional como internacional. En la actualidad se estima que existen unos 500 individuos en España distribuidos por el norte de la península ibérica, concretamente en las comunidades de La Rioja, Navarra y País Vasco, aunque también existen pequeñas poblaciones aisladas en Rusia, Francia y en el delta del Danubio. En Europa su población ha disminuido más de un 90% desde principios del siglo XX. Su situación crítica se debe básicamente a la competencia que existe con el bisón americano, a la contaminación de los ríos y a la pérdida de su hábitat natural. En cuanto al bisón americano, es un mustélido cuya apariencia es muy similar a la del bisón europeo, aunque de mayor tamaño y únicamente presenta una mancha blanca muy variable en la parte inferior de la mandíbula. Este mustélido procedente de Norteamérica, concretamente de Alaska y Canadá, tiene gran capacidad de adaptación. Es un depredador muy voraz, oportunista y ligado a los ecosistemas acuáticos, pudiendo llegar a causar extinciones locales. Esto es lo que ha ocurrido en muchas regiones de Europa con el bisón europeo. Todas estas características hacen de este animal un auténtico colonizador de nuevos hábitats, con presencia en 3 de los 6 continentes. Además, puede alcanzar mayores densidades que otros carnívoros de su tamaño, lo que supone un fuerte impacto de predación para muchas especies de mamíferos singulares de las riberas, como puede ser el desmán ibérico, y también para aves coloniales de zonas húmedas, ya que puede predar sobre ellas en acantilados e islas cercanas a la costa, a las que accede nadando. El bisón americano está estrechamente relacionado con la reducción e incluso desaparición a escala local de las poblaciones de bisón europeo. Esto se debe a diferentes factores e interacciones como las que comentaremos a continuación. Ambas especies comparten un mismo nicho ecológico, existiendo ciertas ventajas a favor del americano que suelen acabar con el desplazamiento de la especie autóctona. Este sesgo viene dado por el mayor tamaño de la especie invasora, la agresividad, competencia por la comida, plasticidad ecológica y capacidad reproductora. Además, aunque la dieta de ambas especies tiene ciertas coincidencias, el bisón americano consume peces, anfibios, invertebrados y mamíferos, frente al europeo, que consume principalmente anfibios. Aunque muchas poblaciones de bisón europeo ya se encontraban en retroceso a causa de la pérdida del hábitat, contaminación de las aguas, caza, atropellos o enfermedades, la llegada de la especie americana ha acelerado este proceso, siendo, en algunos casos, determinante. El área de distribución originaria del bisón americano se limita a Norteamérica, exceptuando el norte del Círculo Polar Ártico, la zona meridional de Estados Unidos y México. En España, la instalación de granjas peleteras que tuvo lugar a finales de la década de los años 50 fue clave para la llegada y expansión de esta especie. La primera cita de este animal en estado salvaje en España data de 1978 en Galicia, pero,
A finales de la década de los 80 ya existían diferentes núcleos poblacionales por toda España, 3 de ellos ubicados en Galicia, uno en Cataluña y el otro, que era el de mayor tamaño poblacional, en el Sistema Central. Actualmente, la especie está presente en 31 provincias de 12 comunidades autónomas, que son las siguientes: Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, La Rioja, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia. Estas poblaciones están en continua expansión a pesar de los esfuerzos que se están realizando. En cuanto a la legislación, el bisón americano fue incluido en el año 2013 en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Por ello, desde ese mismo año, en el Real Decreto 630/2013, se prohibió la tenencia, el comercio y la suelta de esta especie. Además, no se autorizarán en ningún caso nuevas explotaciones de cría o ampliación de las ya existentes en las provincias del área de distribución del bisón europeo que figuren en el Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Galicia es la comunidad autónoma con mayor número de granjas de bisón americano y una de las primeras zonas de España en albergar poblaciones naturalizadas de la especie, algunas de ellas en el entorno de los parques nacionales de las islas Cíes y Sálvora. Las granjas peleteras alcanzaron su número máximo en los años 80, llegando a contabilizarse más de 300 por todo el territorio. Actualmente quedan menos de 38 granjas activas, concentrándose el 82% en Galicia. Los primeros datos de presencia de poblaciones naturalizadas en Galicia son de los años 80, en la provincia de Pontevedra. En los 90 se confirmó la presencia en los alrededores de la ciudad de A Coruña. Ambos focos constituyen las primeras poblaciones estables de bisón americano en Galicia. Desde entonces han aparecido bisones en toda la geografía gallega. La gran cantidad de granjas, la abundancia de cursos de agua con densa cobertura vegetal y los hábitats costeros bien conservados son factores claros para entender la rápida expansión de esta especie en los últimos años. Fue, en 2005, la primera vez que se observó al bisón americano en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, concretamente en el archipiélago de Sálvora, y poco después en el de Cíes. Inicialmente, estos avistamientos eran muy puntuales, pero rápidamente fueron aumentando, especialmente en Cíes, donde causó numerosos impactos. Por un lado, produciendo una reducción poblacional por depredación sobre el cormorán moñudo, que alcanzó su máximo en 2009. Por otro lado, estudios sobre su dieta realizados en el parque indican que a finales de primavera y principios de verano el bisón basaba su alimentación en las aves marinas, pero el resto del año depredaba sobre todo conejos y pequeños roedores. Es justamente esta gran adaptabilidad ecológica lo que le permite aumentar exponencialmente su abundancia. La Rioja está situada en la zona norte de la península ibérica. En esta comunidad el primer bisón americano se registró en el año 2000 y se ha determinado que la entrada de ejemplares se produce a través de 3 vías preferentes: la cabecera del río Najerilla, el río Tirón y el río Ebro en la zona de la Rioja Alta. El año 2011 fue un punto de inflexión, ya que se produjo un incremento muy importante de capturas, especialmente en el río Najerilla y en el tramo del Ebro entre Haro y Logroño. Entre 1996 y el año 2010, solo en el Najerilla se capturaron 7 bisones americanos, mientras que entre el año 2011 y el 2015 fueron 105 capturas. A partir de esta fecha, la población de bisón americano parece haber vuelto a mínimos, debido a mejoras en el trampeo y al elevado esfuerzo de años precedentes. Los ejemplares capturados a partir de entonces se asocian mayormente a la expansión de las poblaciones limítrofes. Además, en La Rioja, según el decreto 55/2014 del 19 de diciembre
por el que se aprueban los planes de gestión de determinadas especies de flora y fauna silvestre en La Rioja, en cuyos anexos 4 y 6 se recogen medidas de protección del desmán ibérico y el bisón europeo frente al americano, queda prohibida totalmente la instalación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja granjas de bisón americano, sea cual sea su objeto. Ya en el ámbito nacional, en el año 2013 se aprobó la Estrategia de Gestión, Control y Erradicación del Bisón Americano en España, por la cual se analizan la situación actual de su distribución, los objetivos perseguidos con esta estrategia y la metodología, así como la intervención en las granjas existentes frente a escapes y liberaciones. Además, se establecen las medidas de actuación para evitar y limitar su expansión, entre otras cuestiones. Se establecen distintas zonas de alta prioridad, como es el caso de La Rioja, que entra dentro del área de actuación Acción C1, erradicación de las poblaciones de bisón americano en el área de distribución del bisón europeo, debido a la confluencia con el bisón europeo. Además, desde el año 2014 se trabaja con un proyecto LIFE en el desarrollo de métodos más eficientes para el control de esta especie, entre los que destaca el uso de plataformas flotantes con huelleros para detectar su presencia temprana y trampearlo. Este nuevo enfoque de trampeo está permitiendo controlar su asentamiento en las zonas de mayor valor para la conservación del bisón europeo y de otras especies de fauna. En este mapa tenemos la confluencia del bisón americano y el bisón europeo en la península ibérica. En color rojo tenemos al bisón americano, en color verde tenemos al bisón europeo y en color amarillo tenemos la presencia de ambas especies. Como podemos comprobar, en La Rioja está la presencia de ambas especies. En cuanto a la metodología de trabajo, se establecen 3 fases. En la primera, es fundamental el seguimiento de la abundancia y distribución del bisón americano mediante señales de presencia, generalmente huellas y excrementos, que permiten estimar densidades relativas de una manera muy fiable. La segunda fase es la erradicación, empleando diferentes métodos de trampeo, dependiendo de la zona y de las necesidades del estudio. Y por último, es esencial diseñar estudios a posteriori que garanticen que la fase 2 haya resultado efectiva. Hemos analizado 4 métodos de control diferentes. El trampeo en vivo produce una detección tardía de la especie invasora, una baja efectividad de captura en condiciones de densidad baja y un alto coste en un amplio territorio. Además, la recomendación de la UICN es que en ríos con presencia de las dos especies de bisones, las recapturas del bisón europeo tienen un cierto riesgo. El trampeo con sistema automático de aviso tiene tanto ventajas como inconvenientes. Las ventajas es que permite mantener trampas abiertas durante un largo periodo, por lo que es útil en las zonas con baja densidad, en las cabeceras de ríos o hábitats con desmán, y un ahorro económico, pero sus limitaciones es que necesita cobertura y personal cualificado. Las plataformas flotantes es el método utilizado por el Protocolo de Erradicación del Bisón Americano. Fue desarrollado en Inglaterra específicamente para la erradicación de esta especie, cuyo éxito se ha comprobado tanto en la detección como en la captura. Es una detección temprana con respuesta rápida. Las ventajas es que vale tanto para el trampeo como para la monitorización, además de tener una mayor detectabilidad y efectividad de captura, por lo que existe un ahorro económico, y además permite realizar una monitorización durante un periodo largo de tiempo. Las limitaciones son los ríos con corriente rápida. El fototrampeo es un método muy utilizado y corroborado para la detección de varias especies, pero sirve como complemento a la monitorización. Las ventajas es que permite realizar un seguimiento durante un largo periodo de tiempo y también un ahorro económico. Además, es un método no invasivo para el bienestar del animal. Las limitaciones es que solo sirve para la detección. Podemos concluir que en zonas de confluencia con ambas especies, por el momento, las plataformas flotantes son el mejor método de muestreo en España. En las zonas solo con bisón americano y poblaciones aisladas, el método de captura viva es muy eficaz, por lo que es necesario utilizar diferentes métodos según la zona, y que además existe una necesidad urgente de mejorar la eficacia de la captura y detección para poder proteger al bisón europeo.